Bueno, mi nombre es Guillermo, yo trabajo en la empresa Movit, soy parte del equipo de SRE que llamamos. Ahora voy a explicar un poco qué es SRE y a qué nos dedicamos. En realidad, sí que voy a comenzar nomás. Primero voy a contar un poco cuál va a ser los 4 puntos, la agenda que voy a hablar un poco en esta charla. Primero es definir qué es SRE y qué se diferencia con DevOps o qué similaridades tiene, cosas particulares de ambos enfoques. Luego un poco los principios de SRE, cuáles son los pilares o las ideas básicas en las que se basa. Em, Luego esos pilares de SRE y esos principios, cómo los aplicamos en Movit en particular, aplicado a nuestro contexto. Y luego, como para cerrar, voy a explicar un poco cuál es el valor que puede entregar SRE más allá del punto de vista técnico al negocio en sí mismo. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es SRE y qué es DevOps? Para hacer un poco de, de previa, digamos, el ciclo de desarrollo de software se puede definir que hay como 4 etapas principales. En función del proceso que se siga, es como están ordenadas, pero generalmente todos los procesos tienen estas 4 etapas por lo menos. Em, Primero se hace un análisis de los requerimientos, ¿no? De qué es lo que se precisa hacer, qué cosas tiene que cumplir el producto que estamos construyendo. Luego un diseño basado en esos requerimientos. Luego una implementación de ese diseño y luego se pasa a la etapa que sería de mantenimiento, ¿no? Luego de la puesta en producción del producto, bueno, hay una etapa de mantenimiento que puede involucrar arreglo de bugs o nuevas funcionalidades, un montón de cosas. Em, Como les dije, esto en realidad depende de cada proceso que se siga, es cómo se ordenan o en qué orden van las cosas, pero a grandes rasgos estas son las 4 etapas que tienen principalmente cualquier proceso de desarrollo. Luego tenemos lo que se puede decir que es las operaciones, ¿no? ¿Qué significa operar? O sea, ¿qué son las operaciones? Y bueno, implica, por ejemplo, luego de que se desarrolló ese producto, implica un empaquetado de la solución. Hay que compilar cosas, hay que generar entregables, ¿qué hay que hacer? Hay que generar assets para servir a los clientes. Hay un montón de cosas, depende de las particularidades de la plataforma. Son las cosas que se tienen que hacerlas. No es lo mismo una página web que capaz que una aplicación mobile o, no sé, una aplicación para Smart TV, por ejemplo. Luego, un despliegue de ese empaquetado, ¿no? Cómo se pone en puesta en producción, se hace todo al mismo tiempo, no se hace todo al mismo tiempo. Hay cosas, migraciones de datos, cómo impacta a los usuarios, se hace por regiones, hay un montón de estrategias para utilizar en función del contexto. Luego también se hace una configuración, a veces sí, a veces no, en realidad. Capaz que el nuevo despliegue precisa una configuración particular, o, o no, en realidad, eso sería como, depende de cada caso. Y luego hay un monitoreo de la solución, ¿no? Una vez que está puesto en producción hay que, bueno, monitorear que esté funcionando bien, tratar de darse cuenta de si funciona bien, si hay una caída de actividad, si va más lento, por qué, ese tipo de cosas, para poder ser responsivo y atajarnos, digamos, de alguna manera a algún posible problema que pueda haber lo antes posible antes de que impacte a los usuarios que están utilizando el producto. Entonces, tradicionalmente, se puede decir que estos dos ciclos, ¿no? El desarrollo y la puesta y la operación del producto, eran como 2 equipos separados. No era raro en realidad ver que sea un equipo el que programa, termina la solución, se entrega y luego otro equipo con personas distintas o incluso otra empresa o otro grupo de personas tienen que operar ese software. Entonces eran como 2 cosas que estaban separadas. Eso a su vez trae varios problemas que tenían que ver con, por ejemplo, ¿qué pasa si ocurre un bug o hay algún error? ¿Quién es la persona o el equipo que tiene que arreglar eso? Otro tema son el tiempo que llevaba de la puesta a producción de nuevas funcionalidades o nuevas releases. Eso se podía llegar a ser muy largo porque había que pasar muchos equipos, había problemas de comunicación, como en cualquier eh, equipo de personas, hay que solucionar temas de comunicación. Si son 2 equipos separados, es más complejo todavía. Entonces, eso en realidad acarrea un montón de problemitas que pueden hacer que en definitiva el proyecto entero se ponga en riesgo o tenga mayor riesgo de fracasar o que no le vaya tan bien.
A partir de esta idea surge lo que se dice DevOps, que la idea es unir dev y operaciones, ¿no? O sea, desarrollo y operaciones, tratar de unir esos dos equipos en uno solo y que se integren más las partes que involucran el desarrollo y la operativa de la aplicación. No significa que sea la misma persona, no tiene por qué ser el mismo equipo en particular, pero que trabajen más unidos, que no sean dos cosas completamente separadas y aisladas. Entonces, si ven acá, este es como el dibujo, más bien, si se busca DevOps, por ejemplo, buscan en la web, van a ver este diagrama. Y bueno, involucra la primera parte, que sería la parte de Dev, que está a la izquierda. Y dice, bueno, planificar, ¿no? Codificar y testear, eso sería como la parte de desarrollo. Y luego tenés la parte de operaciones, que es hacer el release, hacer operarlo y monitorearlo. Entonces, esto lo que busca mostrar es que en realidad la idea es unir estas dos partes, ¿no? Que no sean dos cosas distintas, sino unirlas. Em, Acá como nota les puedo comentar que hay un libro que es una novela en realidad, que se llama The Phoenix Project, que es está escrito por la gente que acuñó este término originalmente. Está bueno porque si bien es una novela, trata sobre los principios básicos de DevOps, y entonces se trata de una empresa en realidad que tiene como un producto que tienen que salir al mercado rápido porque se estaban como en el borde de fracasar, ahí podía ser que caiga en bancarrota, etcétera. Entonces tienen como un proyecto, ¿no? Este Phoenix Project, que es como para volver a surgir. Entonces, bueno, él cuenta la historia todo desde cómo fueron cambiando su proceso de desarrollo para incorporar las metodologías de DevOps en su proceso interno. Em, bueno, un poco hablé de esto de DevOps y demás. Bueno, pero ¿qué es DevOps? DevOps se puede definir como un conjunto de principios en realidad. Es como una especie de framework, no es ni una tecnología en particular, ni una herramienta, sino que es un conjunto de principios eh, en los que se basa o en los que se basaría tu empresa si utiliza DevOps o tu equipo para hacer este tipo de cosas. Entonces, uno de los principios básicos, por ejemplo, sería lo que tiene que ver con infraestructura como código, automatización de cosas, de procesos, tratar de automatizar la mayor cantidad de procesos para eliminar el factor humano, que sabemos que el factor humano es factor de riesgo, ¿no? El humano puede hacer cosas mal. Entonces, tratar de automatizar eso lo máximo posible para eliminar ese factor de riesgo de la ecuación. Y bueno, después en realidad tenemos la parte de monitoreo, ¿no? La parte de monitoreo de la solución es una parte muy importante para generar feedback rápido, retroalimentación rápida al equipo de desarrollo y al equipo de operaciones. Em, Esos son se podría pensar como tres pilares principales. Hay más de uno en realidad, si se pueden poner a leer un montón de cosas, pero basado en esas tres, y también capaz que agregaría que es importante el cambio, ser reactivo al cambio. O sea, para tomar como que el cambio de cosas, es decir, el cambio puede ser en el mercado, por ejemplo, un competidor sacó un proyecto nuevo o un producto nuevo, y bueno, hay que ser reactivos a ese cambio eh, lo máximo posible. Entonces, si quieren, no sé si conocen un poco de metodologías ágiles, es como la misma idea de saber que el cambio va a ser parte del proceso. No hay chance de que en un proyecto que dura 6 meses no cambie algo, entonces hay que saber cómo reaccionar a eso y ser rápidos, ser reactivos al cambio. Em, entonces, eso sería como más o menos a grandes rasgos qué es lo que sería DevOps. Bueno, un poco qué es SRE, ¿no? SRE en realidad es una sigla que es Reliability Engineering, que fue acuñado por Google a principios del 2000 y poco fue que lanzaron o que generaron el equipo de SRE en Google. Y ellos lo definen, Ben Traynor, que es uno de los fundadores del equipo, como que es la solución al problema de tener equipos autónomos que son dueños de sus propios servicios. Que se basa un poco en la idea que les comenté recién, ¿no? O sea, que el equipo que desarrolla, que sea autónomo de su solución y que pueda ser dueño de su servicio, que no era que termino mi desarrollo y luego se lo paso a otra persona o ya terminé ahí, ¿no? Sino que sean dueños de la solución que están construyendo. Otra definición que tienen ellos es que SRE es lo que sucede cuando le piden a un ingeniero de software que diseñe un equipo de operaciones. Entonces, la idea es que se tome operaciones como si fuera un proceso de ingeniería de software. Y esto tiene un cambio de paradigma
con lo que se hacía en ese momento, porque muchas veces, perdón, la gente que hacía la parte de operaciones no tenía por qué ser programadores o no tenían por qué saber de un proceso de desarrollo de software o ingeniería de software en general. Entonces, em, es justamente la idea esa de romper esos como silos de gente y tratar de unirlos. Acá hay una cita, esta es una cita del SR Handbook de Google, es un libro que es gratis en internet, buscan SR Handbook de Google, y en esto está, por ejemplo, la cita esta de Ben Traynor y esta que les mostré recién, y en ese libro hay un montón de capítulos y explican desde cuáles son sus inicios, por qué tuvieron que venir con esta solución, digamos, y después más al final se habla de cuáles son las diferencias o con qué se relaciona con DevOps. Porque si se fijan las fechas, por ejemplo, SRE en realidad nace a principios de este siglo, o sea, 2000 y poco, y DevOps como tal surge alrededor de 2010. Entonces, es como que surgen dos cosas en paralelo, que son relacionadas entre sí, que tienen cosas que ver, pero no tienen por qué ser una u otra. Este handbook es una de las principales inputs que tomamos en Movit para generar nuestro equipo. O sea, leímos esto y nos juntamos con un par de personas y nos dimos cuenta que en realidad estamos teniendo tal cual los problemas que mencionaban ahí, de equipos que no eran dueños de su solución, gente que operaba y que desarrollaba eran distintos. Entonces, bueno, fue como que, bueno, por acá hay gente que ya pasó por esto y ya lo solucionó. Bueno, tomemos esa experiencia como input, ¿no? Em, bueno, eso es como el inicio, digamos. Hasta ahora sabemos que hay DevOps, que es un conjunto de principios. No es ni una herramienta en particular, ni una tecnología, es un conjunto de principios en los cuales vos podés basarte para generar tu proceso de desarrollo. Y tenemos SRE, que se puede decir como que toma esos principios o los incorpora y aplica ese enfoque, es como un enfoque más práctico en realidad, aplica ese enfoque a cosas particulares de tu empresa. Entonces, las dos están muy relacionadas, también se relaciona mucho con el proceso de desarrollo Agile, por ejemplo, por esto que les decía de tomar en cuenta el cambio, de tener feedback rápidos. Entonces, es como que hay muchas cosas que están relacionadas entre sí. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los principios en los que se basa SRE? En función del libro este que les comenté, hay muchos más principios, pero estos me parece que son los principales. Tenemos SRE, que es el área, y después tenemos que se basa en estos 6 principios principales, diría yo. Hay otros más. Creo que en el libro habla como de 10, pero bueno, para ser corto lo resumí en 6. Hablamos de disponibilidad. Disponibilidad es importante porque un producto que no funciona no genera valor y no sirve para nada. Entonces, eso es muy importante. La performance también, ¿no? ¿Qué pasa si estás utilizando un producto y es muy lento? Básicamente lo dejas de utilizar. Volvemos al mismo, no genera valor y no le estás solucionando el problema al usuario, en definitiva. Eficiencia. Utilizar los recursos de la manera más eficiente posible que tenemos disponibles. Esto voy a hablar un poco más al respecto un poquito más adelante. Manejo de cambios, los que les comenté. Hay que tener un proceso, hay que adoptar esos cambios y saber cómo manejarlos. Tener en cuenta que van a suceder y tener una forma definida de gestionarlos, ¿no? Hay que saber gestionar los cambios que pueden pasar. Puede ser desde un cambio en el mercado, puede ser desde una tecnología que deja de existir, o estás utilizando un producto de un tercero y capaz que empieza a cobrar mucho más caro de lo que ya no te vale la pena, y bueno, hay que buscar alternativas. Ese tipo de cosas hay que saber manejarlas, o por lo menos tenerlas en cuenta. Luego, el monitoreo. Como les comenté, el monitoreo es importante porque una vez que pusiste tu producto en producción, no puedes dejarlo ahí corriendo y terminó mi trabajo, sino que tienes que ver que efectivamente funcione y que los usuarios lo están accediendo, ¿no? La idea es no esperar a que un usuario le falle para que vos puedas solucionarlo, sino al revés, detectar que hubo una falla y tratar de solucionarla antes de que impacte al usuario final. Y luego la respuesta a emergencias. Esto se puede englobar en lo que se dice en inglés disaster recovery, que es, no voy a tocar ese tema en es todo un concepto bastante grande, pero básicamente es tener un plan de contingencias, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, si un servidor se cae o si hay una red que se desconecta, ¿no? O, no sé, hay dos clusters y no se pueden hablar entre sí, X razones, no sé, el DNS no funciona más, que es un problema clásico. Bueno, hay todo una forma de pensar eso. También tenés que definir, por ejemplo,
cuánto es el tiempo de downtime de tu aplicación que vos como negocio aceptás, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar esta aplicación sin funcionar y no afecta a mi negocio? Y capaz que si es un tema de pagos, una pasarela de pagos, y puede ser segundos es decir, más de 5 minutos capaz que no es aceptable. Pero en cambio, si es un e-commerce, que solamente el fin de semana se utiliza mucho, y bueno, capaz que a lo mejor entre semanas, si está 1 hora caído el servicio, capaz que no afecta tanto. Ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Em, bueno, ahora voy a hablar un poco de los diferentes pilares, ¿no? Ahondar un poco más. Y bueno, el manejo de cambios, ¿no? El cambio es parte de la evolución de software, ya lo comenté varias veces. Esto es muy importante, sabemos que eh, el- los cambios de requerimientos, cambio de contexto, etcétera, son parte del software. Por esa razón, en un principio también salió, ¿no?, las metodologías Agile con respecto a las metodologías tradicionales, porque se vio esto, ¿no? No puedes pretender que lo que diseñaste y relevaste hace 6 meses después siga siendo exactamente igual. Es muy probable que no, que haya algún cambio mínimo. Entonces, esto es importante mantenerlo en cuenta. Luego, monitoreo, ¿no? El monitoreo debe estar hecho por software y los humanos solo ser notificados en caso de que necesiten tomar una acción. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si hay un servicio que está utilizando demasiada memoria o se cayó por X razón, la idea es que el software o que el sistema sea capaz de reiniciar ese servicio, por ejemplo, automáticamente, sin que tenga que ir un humano y hacer un clic en reiniciar servicio. Hay otros casos que sí se tiene que tomar acción, por ejemplo, no sé, agregar más espacio en una base de datos, por ejemplo. Capaz que ahí sí, el sistema notifica y espera que algún administrador o alguien designado le dé permisos a eso. Pero hay otros casos que no. Puede ser, no sé, reinicio de servicios o escalado horizontal de recursos también, por ejemplo. Capaz que se puede tener eso. Hay un montón de detalles a tener en cuenta. Pero esto también se basa en lo que les comenté hace un ratito. La idea es que se automaticen los procesos. Entonces, cuanto menos intervención del humano en estos procesos, mejor. Solamente cuando sea necesario, efectivamente, o sea, realmente necesario es que el humano tiene que tomar acción, porque si no, se hace todo más lento. Y luego, bueno, hablar un poco del enfoque de SRE Movit. Estos son un pantallazo muy por arriba de lo que es SRE, de los principios. Y bueno, nosotros leímos esto y lo aplicamos a nuestra empresa. Un detalle a tener en cuenta es que Movit es una software factory. ¿Eso qué significa? Significa que hacemos software a medida para clientes. No tenemos un producto que estamos manteniendo, como puede ser, por ejemplo, no sé, Mercado Libre, que mantiene Mercado Libre. Nosotros, los clientes nos contratan y desarrollamos una solución de software a medida. Esto es un detalle muy importante porque significa que tenemos múltiples equipos con múltiples tecnologías de diferente tamaño de equipo y en diferentes contextos. No es lo mismo un proyecto o un cliente que está haciendo la realización de un MVP para poner en el mercado que uno que ya hace 3 años que está en el mercado. Son contextos distintos y eso hay que tenerlo en cuenta para todo lo que significa automatización y reutilización de recursos, que es un tema muy importante, ahora les voy a comentar un poco. Em, entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar estos principios, ¿no?, que hablaba Google? Pero en nuestro caso, que somos distintos a Google porque no tenemos un producto que mantener, tenemos que brindar servicios a varios clientes y a varios procesos y proyectos distintos. Em, Antes de que surgiera esa red de Movit, una de las cosas que vimos es que, por ejemplo, el setup de un servidor para poner en producción algo o el del entorno de desarrollo de un desarrollador dependía de la persona que le tocaba en ese momento y básicamente de las ganas que tenía de hacer eso. Entonces, teníamos soluciones muy dispares entre equipos que capaz que utilizaban las mismas tecnologías y hacían aplicaciones parecidas. Entonces, bueno, capaz que el tiempo que le tomaba a un desarrollador entrar desde cero a ese proyecto y configurar su ambiente de desarrollo, capaz que era una semana. Entonces dijimos, bueno, esto capaz que es un montón, ¿no? Una semana, una persona sin poder dar valor al proyecto, es un montón. Después que pasaba así, tenías una persona en más de un equipo. Bueno, el tiempo que te llevaba a hacer el cambio de contexto, a lo mejor tenían, no sé si algunos tuvo problemas de, por ejemplo, dependencias, ¿no? ¿Qué pasa si un proyecto utiliza una versión de una dependencia y otro proyecto utiliza otra versión que es incompatible de la misma librería? Bueno, hay conflictos de versiones,
un montón de problemas ahí que nos sucedían, que era lo que veíamos que sucedía en Movit, ¿no? Esto fue hace como 4 años. Entonces dijimos, bueno, apliquemos estos principios en nuestro contexto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para automatizar algo que sabemos que va a cambiar, ¿no? No es lo mismo hacer una automatización para Rails, por ejemplo, o Ruby, que para JavaScript, o Node, o Python. Em, y bueno, ahí nada, nos juntamos con un equipo. Ahora mismo somos 12, con 13 personas que se unió. Y ahora en las próximas semanas se va a unir alguien más. Entonces, bueno, esto muestra que en realidad el equipo está creciendo y es algo que cada vez es más importante en las operaciones de día a día de Movit, en realidad. Empezamos un poco en las sombras, éramos 4 personas en realidad al principio, pero cada vez tenemos más clientes, más proyectos, más equipos de trabajo a los que asistir, entonces, bueno, es algo bastante importante. Em, entonces, bueno, un poquito de, acá esto es lo que le comenté, ¿no? Somos una software factory, brindamos servicios a más de un cliente, tenemos más de un equipo de trabajo, más de una tecnología, más de un contexto. ¿Cómo hacemos para aplicar este tipo de cosas en nuestro caso? Entonces, identificamos estas 6 principales áreas en las que sí o sí teníamos que atacar, por lo menos al principio. Después teníamos un poco más, por ejemplo, acá no está el tema del enfoque a las emergencias, ¿no? Que les comenté hoy, porque estas eran las primeras 6 que vimos. Eso lo detectamos que capaz que una vez que seamos más maduros, podemos aplicar esas cosas, pero estas son las primeras 6 áreas que empezamos a atacar. El despliegue de la solución, una vez que el proyecto o el desarrollo, no sé, hay que hacer una demo, terminó un sprint y hay que subir una nueva versión, ¿cómo hacemos eso? La idea no era que, dependiendo del desarrollador que esté en ese momento, si sabía o no que lo haga, sino tener un proceso estandarizado, o por lo menos un equipo que haya atrás que te ayude a hacer eso. Luego setup, ¿no? Hay que levantar servidores donde esas cosas tengan que correr, hay que levantar bases de datos, hay que configurarlo, ¿no? Diferentes dependencias, diferentes tecnologías. No queríamos volver a instalar las mismas cosas todo el tiempo, ¿no? Reinventar la rueda, eso consume tiempo. Luego automatización. Todas estas cosas hay que automatizarlas. Entonces, enfocamos un gran esfuerzo en tratar de automatizar lo más posible. Esto también nos costó un poco de cosas. En un momento llegamos a soluciones que las queríamos aplicar y después dimos que era cualquiera, hicimos cualquiera y tuvimos que ir para atrás. Entonces, o lo aplicamos en un cliente y después vimos que en otro que no servía y tuvimos que cambiarlo. Esto es lo que les comentaba hoy de saber que el cambio es parte de esto, ¿no? Luego el control de acceso. Tenemos diferentes proyectos con diferentes desarrolladores y bueno, hay que decir que un desarrollador o una persona puede acceder a este recurso y a este otro no. No todos pueden ver todo, eso se sabe. Entonces, bueno, hay que tener un control de acceso que definir ese tipo de políticas no es trivial. Hay que sentarse atrás y definirlas bien. No es algo fácil de hacer. Luego la configuración. ¿Cómo hacemos para aplicar, por ejemplo, darle a la aplicación usuario y contraseña y host de una URL de una base de datos? No está bueno que eso esté hardcodeado en el código, ¿no? No quiero poner una password en texto plano en el código. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para manejar ese tipo de cosas? Y luego la integración. ¿Cómo aplicamos los tests de integración? ¿Cómo hacemos para que se pueda testear esas soluciones y integrar los cambios y que no se pierda la confiabilidad, ¿no? Que el servicio funcione, que es una de las principales intereses que tenemos como equipo de desarrollo. Bueno, hablando un poco de setup, esto es Terraform, es el logo de Terraform. Terraform es una aplicación que sirve es una herramienta en realidad de HashiCorp que sirve para escribir infraestructura como un código. ¿Esto qué significa? Significa escribir código como quien programa en cualquier lenguaje, pero te permite crear servidores y recursos en la nube, por ejemplo en Amazon o en Google o en Azure. Nosotros particularmente trabajamos con Amazon principalmente, pero también tenemos algunos proyectos en Google y creo que uno solo en Azure. Esto lo que nos permite es no tener que entrar a mano a las páginas y a las consolas de cada uno de los proveedores, ¿no? de la nube y hacer setups a mano. Volvemos a lo mismo. Procesos manuales son muy propensos a errores. Tenemos que gastar tiempo en hacer lo mismo que sabemos que funciona de una manera. Por ejemplo, subir una base de datos con conexión a un servidor. Eso es algo bastante normal que hacemos nosotros. Entonces, bueno, hacer todo el tiempo lo mismo, ¿no?
nos permite automatizar ese tipo de creaciones. Entonces, escribimos scripts, ya tenemos hechas algunas herramientas internas que nos permiten ejecutarlas, decirle a dónde lo queremos subir y que cree el esqueleto de la aplicación, que cree los servidores, un clúster o si precisa una base de datos, y que eso ya lo cree y lo tengamos pronto. Pasamos de estar 4 o 5 días haciendo esta mano a básicamente media hora, que es lo que demora el script en correr en la nube. Entonces, bueno, eso fue una gran ganancia y también nos permite estandarizar, ¿no? Que sabemos que en todas las cosas que trabajamos sean más o menos parecidas. Si no, no podemos brindar apoyo a un equipo si hay algún error. Si sabemos que todos los proyectos y los clientes tienen más o menos la misma estructura, es mucho más fácil de dar soporte. Esto también tenemos, por ejemplo, Docker se utiliza mucho para hacer el empaquetado de imágenes de las aplicaciones. La idea es abstraer lo máximo posible las dependencias que les comentaba hoy, ese tipo de errores, en imágenes de Docker. Y de esa manera subimos contenedores a la nube. Podemos correr contenedores en realidad, en lugar de correr el código en sí mismo en el servidor. Eso nos permite una capa más de abstracción en el sentido de que configuramos una imagen de Docker y sabemos que le va a correr igual a todos los desarrolladores en todas las computadoras y también en el servidor. No tenemos que preocuparnos por versiones locales, el famoso funciona mi máquina, pero lo subí y se rompe por algo. Docker nos permite ese tipo de cosas. Que acá les comenté, no tenemos Docker, es a la derecha, y a la izquierda, bueno, GitHub Actions. Como les comenté, tenemos imágenes de Docker. Eso fue el primer paso, bueno, tenemos que inventar Docker en todos lados porque si no nos vamos a volver locos. Fue una batalla dura porque a mucha gente no le gustó. Si ocurría algún error porque estaba algo mal, era culpa nuestra. Hubo bastante dolor ahí. Estuvimos como un año y medio trabajando en las sombras y en los diferentes equipos, teniendo feedback también. Habían cosas que hacíamos que nos dábamos cuenta que no funcionaba, tuvimos que volver para atrás. Eso pasó bastantes veces. Pero más o menos ahora llegamos a una forma que por lo menos le es cómoda a la mayoría de los equipos. Hay veces que tenemos que hacer configuraciones particulares para algún contexto, pero son las menores. Ya sabemos que el esqueleto base está. Luego a la izquierda son GitHub Actions. GitHub Actions son, básicamente en GitHub vos tenés lo que se llama pipelines, que es vos podés hacer que, por ejemplo, cuando se suba un cambio a una rama de Git, se ejecute un pipeline de estos, un workflow, y ejecute pasos. Y esos pasos pueden ser desde que se compile, que se corran los tests, y luego que se haga un deploy automático en un ambiente, por ejemplo. Se pueden hacer chequeos de seguridad también, y ejecutar los tests unitarios o test de integración, por ejemplo. También utilizamos las acciones para correr los cambios que teníamos acá con Terraform, ¿no? Si hay cambio en el código, bueno, se detectó que, no sé, agregamos un nuevo servidor o subimos la memoria RAM de un servidor, ponele. Bueno, el GitHub Action nos permite detectar ese cambio y que lo aplica automáticamente. Volvemos a lo mismo, automatización. Tenemos que tratar de automatizar la mayor cantidad de cosas para que no sean a mano. Entonces, esto nos permite eso. Podemos hacer cosas como no sé, todo el flujo sería ponerle, se corren los tests, se corre el lint para fichear algún tema de sintaxis, por ejemplo, en el código, luego se corren los tests unitarios, luego se corren tests de integración, luego se hace un deploy a un ambiente de testing, y todo eso pasa en, no sé, 10 minutos como mucho, cuando antes era todo manual. Entonces pasamos de hacer un despliegue por semana a un ambiente de testing más o menos a hacer varios por día. Eso nos permite tener un feedback muy rápido. Y esta es como la base que tenemos para todo el resto de cosas. Luego un poco de automatización. Esto es un ejemplo que busqué por ahí de un autoscaling group. Esto sería contextual a Amazon, pero la idea de esto es, hay un controlador, que es el que está arriba, que, bueno, dice, me está llegando demasiado tráfico, los servidores o los servicios se están poniendo a tope, puedo crear uno nuevo para poder hacer un balanceo de carga entre esos servicios para bajar, ¿no? Para bajar el uso de la capacidad efectiva que tenía al principio. Entonces, ponele viernes de noche, no sé, Friday algo, noche de descuentos de algo en un e-commerce, y bueno,
Sabemos que en ese momento va a haber un montón de gente, pero de mañana al otro día capaz que no. Entonces, esto nos permite que el sistema detecte, bueno, hay más tráfico, escalo, creo nuevos servidores o nuevas imágenes, ¿no? Pongo a correr nuevas imágenes de la aplicación para poder balancear la carga y que se mantenga el servicio, que no se caiga y que no tenga que entrar alguien a mano y poner, sí, quiero crear uno nuevo y hacer las configuraciones a mano. Pero eso terminó el fin de semana y ya no volvía a un tráfico normal. Entonces, bueno, que escale para atrás de nuevo. Entonces, uso eficiente de recursos. Mantener solo las cosas que se precisan en un momento dado, ¿no? Si mantengo todo el tiempo lo máximo posible porque solo los fines de semana se utiliza, bueno, estoy gastando un montón de dinero que en realidad no es eficiente eso. Y al revés también, ¿no? Siempre quiero mantener el estado de la aplicación en vivo. Em, Esto se define con Terraform, definimos reglas y luego el sistema es capaz de escalar en función de la necesidad. Hay diferentes estrategias, un montón de formas distintas. Esto es solo un ejemplo en particular. Y también se pueden hacer un montón de niveles. Hay, hay como muchos gustos en función del consumidor, así que es una de las áreas que más me interesa, de hecho. Y luego, bueno, asumir el cambio, ¿no? Esto es como la clásica foto de, mirá la cantidad de tecnologías que hay, aprendan esto. Pero en realidad es verdad. A mí me pasó que cuando me metí en esto, la cantidad de cosas que salen por semana y de herramientas nuevas que cambian y que dejan de existir es abrumadora. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mantener que un equipo de X cantidad de personas se mantenga al tanto de este tipo de cosas? Bueno, lo que hicimos fue básicamente definir una hora por semana o más de una hora por semana en la que todo el equipo se pone a investigar. Sería como una especie de research and development. Nosotros le decimos playground porque en realidad nos divertimos. eh, Jugamos un rato en realidad. Entonces, bueno, decimos, alguien por ejemplo dice, no sé, mira esta tecnología o mira, no sé, hay una nueva forma de subir tal cosa o esta nueva librería. ¿Qué pasa si lo probamos? Y bueno, vamos, leemos un poco la documentación, vemos el tutorial de la página, ¿no? ¿Cómo se levanta esto? No sé, muchas cosas del tipo, no entiendo lo que estoy haciendo, pero correlo a ver qué pasa. Es muy común eso. Y bueno, esto es básicamente el compromiso que tenemos como empresa, que asumimos en esto, ¿no? Piensen que es una hora y media de más o menos 12 personas que están trabajando en esto y no están trabajando para un cliente. Esas son horas que no se cobran, por lo tanto que no generan valor directo en dinero, pero sabemos que este tipo de cosas después a la larga nos van a ser buenas. Nos ha pasado de probar algo, una herramienta o algo, y luego a los 3 4 meses dijimos, ¿te acordás aquello que vimos? Capaz que nos puede servir, y luego lo aplicamos. Caso particular nos pasó con Kubernetes, por ejemplo, que es un clúster para Docker. La primera vez que lo probamos, dijimos, está bueno, ok. Después a los 6 meses nos dimos cuenta que había contexto que lo teníamos que utilizar y nos sirvió ahí. Entonces, esto es una forma de eso de aceptar el cambio, ¿no? Como empresa la directiva nos habilitó o nos permite tener tiempo nuestro dedicado a investigación que no se cobra directamente. Entonces, bueno, entonces es una de las formas que tenemos esa de asumir el cambio. Nosotros tratamos de mantener esto, nos tenemos agendadas a esa hora y tratamos de no romperla por eso mismo. Sabemos que es una inversión a largo plazo, a mediano y largo plazo, que nos sirve un montón. Luego un poco, bueno, está bien todo esto que les comenté, pero ¿cómo hacemos en la práctica, en el día a día, para integrarnos con un equipo, ¿no? Hay un equipo de desarrolladores, de un líder técnico, con un cliente, que tienen un backlog, que tienen sprints. ¿Cómo hacemos para meternos en la ecuación? Ahí. Lo que hicimos, o lo que estamos intentando hacer, es que un equipo o que un miembro del equipo se una al equipo de desarrollo como si fuera un desarrollador más. Tiene una dedicación por semana y es parte de los sprints. Entonces, es parte de las reuniones de definición de arquitectura, por ejemplo, de definición de nuevas features con el cliente, de la relevación de requerimientos. Es parte del proceso entero. Y esto lo que permite es tener un conocimiento más profundo de la solución y del problema. Entonces, esto nos puede anticipar a cosas como, por ejemplo, saber qué tipo de infraestructura hay que levantar para soportar eso, ¿no? ¿Qué pasa si es una página web que sube un montón de fotos? Y bueno, hay que saber cómo manejar esas fotos. ¿Qué
¿Qué pasa si precisamos más de una base de datos? ¿O dónde se van a guardar esos datos? Ese tipo de cosas son parte de nuestro trabajo en realidad. Por eso está bueno que, por lo menos desde nuestro punto de vista, que por lo menos haya un miembro asignado al equipo de desarrollo. Como les comenté, ¿no? Tenemos varios equipos con varios clientes, entonces la idea es tratar de acompañar en ese proceso del trabajo semanal como si fuera una persona más del equipo. No estando separado, diciendo, preciso un acceso de tal cosa y dámelo, te creo un ticket y hacelo, sino tratar de unir, como les comenté al principio, tratar de unir esas dos partes, entonces que un miembro del equipo vaya del equipo de desarrollo, ¿no? Vaya al equipo de desarrollo y sea parte del desarrollo en el día a día. Eso es muy importante también para generar empatía y una sensación de trabajo en equipo, ¿no? No somos los malos que te lo pasé y rompiste todo, sino, bueno, vamos a trabajar juntos en llevar esto adelante. Que eso nos pasó, al principio nos pasó bastante, se rompía algo y era culpa de los que tocaron ahí, que rompieron todo. Bueno, fue como una nebulosa que nos costó atravesar, pero bueno, ahora estamos en una etapa que la mayoría de los equipos, o por lo menos los desarrolladores, ya nos tienen en cuenta y saben que somos parte y que los ayudamos, que es ayudarlos. Y ahora un poco ya yendo al final, todo esto lo que les comenté eran partes técnicas, ¿no? El desarrollo, la tecnología, etcétera. Bueno, ¿cuál es el valor que se le entrega al negocio? Es decir, voy a un cliente y le digo, mira, puedo vender este servicio, ¿cómo te puedo ayudar? Además del equipo de desarrollo. Un sistema que no funciona no genera valor. Entonces, es importante asegurar que el producto es resiliente a cambios, ¿no? Si hay una falla o algo que pueda autorrecuperarse rápido. Eso es parte de uno de los pilares que teníamos como esa red. Entonces, tratamos de hacer ver que si se te cae la aplicación, no vas a poder facturar, se cae el negocio. Otro tema es la observabilidad. Esto es muy importante porque más allá de tener datos del uso de la aplicación, llámese CPU, memoria RAM, solicitudes de Internet, te puedes sacar métricas de negocio, ¿no? ¿Cuántos usuarios entraron a esta página en tal día, por ejemplo? O cuánto demoró en cargar tal página. Capaz que hay que optimizar esa página. O la usabilidad del sitio. Esta página web no se entró nunca en esta URL, porque, no sé, entran y salen porque está mal hecha y es incómodo navegar. Eh, Esto también se puede utilizar como insumo para lo que se llama minería de datos, ¿no? Data science. Entonces, es una cosa, puede tener un valor importante para el negocio. Ese tipo de cosas también le dan insight más allá de la parte técnica, sino a los miembros no sé, de un cliente, la parte más de negocio, si se quiere. Nosotros trabajamos bastante con equipos de datos, que también tenemos acá un equipo de data. Y bueno, este tipo de cosas también los utilizan como input para sus análisis de datos, ¿no? Generar gráficas, generar métricas, etcétera. Esto es un insumo también. No es solo técnico, sino también puede servir para el negocio. Esto es algo que puede traer bastante. Te puedes dar cuenta de un montón de cosas que capaz que antes no tenías en cuenta y está muy bueno. Luego la retroalimentación rápida, ¿no? Es súper importante tener retroalimentación rápida para poder tomar ventaja sobre tus competidores, ¿no? Saber si tu competidor sacó un proyecto o un producto nuevo, bueno, poder hacer esos cambios rápidos y poder reaccionar a los cambios de mercado rápido para generar una ventaja competitiva. O al revés, capaz que vos querés ser el primero que hizo tal cosa. Y bueno, si vos tenés un proceso de desarrollo que es súper lento, que pasa un montón de errores, que tiene un montón de bugs, que está caído todo el tiempo y no vas a poder hacer eso. Entonces, volviendo a los pilares, ¿no? La automatización, puesta en producción rápida, tener servicios estandarizados, nos permite eso. Se puede hacer una prueba de concepto, por ejemplo, o una demo, o lo que se puede llamar A/B testing, que es mostrar una nueva funcionalidad a un conjunto de usuarios para que lo validen. Y bueno, eso se puede hacer gracias a estos procesos, ¿no? Em, Utilizar esa red como base para este tipo de cambios rápidos, poder tomar ventaja y reaccionar a los cambios de mercado rápido. Y luego la optimización de costos, esto es súper directo, ¿no? Si estás manteniendo un montón de infraestructura que solo se utiliza un día a la semana y los otros días no entra nadie, y bueno, estás gastando un montón de dinero que no tiene sentido. Entonces, definir esas reglas de escalado automático de recursos o de servicios te permite justamente
hacer un uso suficiente de tus recursos. Muchas veces el tema de costos es una limitante, ¿no? ¿Qué pasa si es una startup, por ejemplo, que es su primer producto? Y bueno, hay que tener en cuenta que es importante tratar de optimizar lo máximo posible. Entonces, bueno, ahí como equipo podemos proponer alternativas, por ejemplo, o cosas que pueden salir más baratas en este momento, pero a la larga capaz que no escalan tanto y bueno, en ese momento habrá que cambiar, pero por lo menos brindar esa posibilidad.